Hola amigos de la comunidad educativa de interés agronómico, soy el ingeniero Valdivia y en este video te enseñaré cuánta agua necesita tu cultivo al momento del riego y cuánto tiempo debes regar tu cultivo. Imagina que estás en una charla sobre riego y te preguntan, ¿cuánto debo regar mis cultivos? Bueno, la cantidad de agua que necesitas depende de cuánta agua se evapora y se transfiere de tu cultivo al aire, lo que se conoce como evapotranspiración. Para calcular esto, se multiplica por un factor llamado Kc, que es el coeficiente del cultivo. El Kc o coeficiente del cultivo es un factor que se utiliza para ajustar la cantidad de agua que un cultivo necesita en función de su etapa de crecimiento y su tipo específico. Básicamente, el Kc representa cómo varía la demanda de agua de una planta en comparación con una referencia estándar de evapotranspiración, que es la cantidad de agua que se evaporaría de una superficie de referencia, como un campo de césped bien regado, en las mismas condiciones climáticas. Por ejemplo, un cultivo joven que todavía no tiene muchas hojas tendrá un coeficiente de cultivo bajo porque su demanda de agua es menor. A medida que la planta crece y desarrolla más follaje, su coeficiente de cultivo aumenta, lo que significa que necesita más agua. En la etapa de maduración, el Kc puede disminuir nuevamente, ya que la planta comienza a requerir menos agua. Para medir la evapotranspiración, puedes usar un tanque evaporímetro, que es un instrumento bastante sencillo pero efectivo. Aunque hay varios tipos, el más común es uno circular de hierro galvanizado que mide 1.2 metros de diámetro y 0.15 metros de altura. Se coloca sobre una base de madera de manera que el fondo del tanque quede a unos 15 centímetros del suelo. Es importante que el agua dentro del estanque esté siempre entre 5 centímetros y 12 centímetros del borde superior. Este tanque tiene un tornillo que te permite medir con precisión el nivel del agua. Cada milímetro que baja el nivel del agua en el tanque equivale a 1 litro de agua que tu cultivo ha perdido por metro cuadrado. Así que básicamente tu tanque te ayuda a determinar cuánta agua debes reponer para mantener tus cultivos bien hidratados. Aquí te presento el coeficiente de riego para 10 cultivos importantes. Ten en cuenta que el coeficiente puede variar según la etapa de crecimiento del cultivo. Por ejemplo, en el cultivo del maíz, en la etapa inicial, el coeficiente será de 0.30 a 0.50, por lo que hay una menor demanda de agua por parte de la planta. En la etapa intermedia, donde la planta alcanza el crecimiento máximo, el coeficiente va a ser de 1.20 a 1.30, porque la planta requiere mayor demanda de agua. En la etapa final veremos cómo nuevamente el coeficiente disminuye de 0.50 a 0.80 porque la planta ya demanda menos agua en su etapa final. La fórmula para calcular la cantidad de agua que requiere un cultivo va a ser la siguiente. Evapotranspiración real va a ser igual a evapotranspiración potencial por coeficiente del cultivo de acuerdo a la fase de crecimiento del cultivo. Vamos a usar la fórmula para calcular la cantidad de agua que requiere un cultivo, tomando como ejemplo el maíz. Fórmula. Evapotranspiración real, que es la cantidad de agua que realmente necesita el cultivo, va a ser igual a evapotranspiración potencial, que es la cantidad de agua que se evapora y transpira en condiciones ideales, por el coeficiente del cultivo, que este va a variar según la etapa de crecimiento del cultivo. Supongamos los siguientes datos. La evapotranspiración potencial del maíz es de 5 milímetros por día. Esto significa
que en condiciones ideales 5 milímetros de agua se evaporan y transpiran por día. El coeficiente para el maíz es de 1.20. Este corresponde al coeficiente en la etapa intermedia de crecimiento máximo de la planta. El cálculo sería el siguiente: evapotranspiración real va a ser igual a 5 milímetros por día, que es la evapotranspiración potencial, por 1.20, que es el coeficiente para el maíz. La interpretación de los resultados es la siguiente. En este caso, el maíz en su etapa de crecimiento máximo necesitaría 6 milímetros de agua por día. Esto significa que deberías aplicar aproximadamente 6 litros de agua por metro cuadrado de cultivo cada día para satisfacer las necesidades de agua de las plantas en esta etapa. Este cálculo te ayuda a determinar cuánta agua necesitas aplicar a tus cultivos de maíz para mantenerlos bien regados y asegurar un crecimiento saludable. ¿Cuánto tiempo regar? El tiempo de riego será determinado por la siguiente fórmula. Tiempo en segundos va a ser igual al área en metros cuadrados por la lámina de riego en milímetros o litros por metro cuadrados entre el caudal en litros por segundo. Vamos a resolver un ejemplo práctico con la fórmula para calcular el tiempo de riego. Supongamos los siguientes datos. El área a regar serán de 100 metros cuadrados, nuestra lámina de riego será de 6 milímetros y nuestro caudal de 2 litros por segundo. El cálculo aplicando la fórmula es el siguiente. Tiempo de riego va a ser igual a 100 metros cuadrados, que es el área a regar, por 6 litros por metros cuadrados, que es la lámina de riego, entre 2 litros por segundo, que es el caudal de riego. Entonces tenemos 100 por 6, 600, entre 2 igual a 300. La interpretación de nuestro ejercicio es la siguiente. Necesitas regar durante 300 segundos o 5 minutos para aplicar la cantidad de agua necesaria sobre un área de 100 metros cuadrados, utilizando un caudal de 2 litros por segundo. Este cálculo te ayuda a programar adecuadamente el tiempo de riego, asegurando que tus cultivos reciban la cantidad exacta de agua necesaria para su crecimiento óptimo. El cómo regar está relacionado con el sistema de riego a ser usado. El agricultor deberá adoptar el sistema que más concuerde con las necesidades del cultivo. Generalmente, si se trabaja con cultivos extensivos para cultivos de papa y frijol, por ejemplo, se utilizará el riego por inundación. Si se cultivan pastos o cereales como trigo, cebada, avena, se utilizará el riego por aspersión. Para cultivos intensivos que se realizan generalmente en invernadero, se recurrirá a riego localizado. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde obtendrás contenido educativo para tu formación académica en el agro.